Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio y bueno, ya estamos aquí en la segunda entrevista de nuestro canal aquí de Migrante Latino. Y bueno, el día de hoy les traigo una charla bastante interesante, al igual que la primera que tuvimos con Ariel. El día de hoy le toca turno a Gustavo. Gustavo es otro migrante, él es de México y también pues viene a compartirnos su experiencia de lo que ha sido estar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, vamos a conocer qué hay en el sueño americano de Gustavo. Los dejo aquí y ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este video para reiterar que la realidad supera la ficción. Pero también, cuando migramos de piel, descubramos el porqué. Acompáñenme. Bueno, primero que nada, Augusto, quiero agradecer aquí que hayas aceptado mi invitación para platicar sobre pues varias cuestiones aquí del tema de migración. Tengo entendido que tú eres de México, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí, así es, Julio. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Soy originalmente de México, de la Ciudad de México, Ajá. y hace 3 años, poco más de 3 años, 4 años, pero interrumpidos por medio año, eh, llegué aquí a Estados Unidos. Órale. ¿Y qué te hizo? O sea, ¿qué te movió pues a cambiar tu vida, ¿no? Como todos nosotros los que estamos acá. Fue como un momento coyuntural para mí, Ajá. porque yo en México trabajaba en medios de comunicación. Trabajé algunos años como reportero para televisión y después de estar trabajando como reportero tuve la oportunidad de entrar a trabajar al gobierno. Ajá. No me fue mal porque llegué a un trabajo o a trabajos de nivel medio en donde el salario para México no era malo. Pero al terminar ese proyecto, al terminar ese momento, eh, me quedé sin trabajo. Estaba en un nivel de gobierno en el que en el cambio de un Ujú. gobierno a otro te quedas sin trabajo y quise regresar a los medios de comunicación y ya no pude, ¿no? Es como un medio muy Sí. cerrado. Entonces, por haberme salido 2 o 3 años de los medios de comunicación, cuando quise regresar, ya no me fue tan fácil. Y pues decidí que tenía que buscar por dónde. Órale. Una opción era venirme a Estados Unidos y, y pues dije, órale, ¿no? Con total desconocimiento, absoluto desconocimiento de lo que era, nunca había vivido en otro país. Eh, Así que fue tu primera vez, ¿no? Primera vez de haber salido a También al intentar. extranjero, o sea, no había salido antes al extranjero. ¿No Había sabes? salido antes al Ajá. extranjero, pero no a Estados Unidos. Yo no Ok. conocía Estados Unidos. Conocía antes Guatemala y Cuba Órale. como turista, Ajá, sí, sí. pero Estados Unidos yo venía en cero, no tenía ni idea, incluso traía prejuicios. En algún momento de mi adolescencia dije, Estados Unidos, no, yo jamás voy a ir a Estados Unidos, que voy a ir con esos Ajá. gringos, Ajá. ¿no? Las cosas van cambiando, la mentalidad va cambiando, y entonces decidí llegar a Estados Unidos, pero llegué así, con los ojos cerrados. Eh, Y cuando llegas, ¿te viniste solo, con familia? no, de hecho, mis hijos se Ajá. quedaron en México, Tienes están dos en hijos. México, Tienes dos ajá, hijos, ¿verdad? Me sí. comentaste. Mis hijos se quedaron en México y eh, pues es duro, ¿no? Es duro dejarlos allá. Tengo ya 3 años, más de 3 años sin verlos. ¿De qué edades ellos, eh? Mi niña tiene 21 años y está ya en la universidad. El chiquito va Ujú. a cumplir 15 años. Entonces es duro dejar de verlos. Vine aquí con mi novia, los dos dejamos
pues dejas la vida en tu país, ¿no? Toda la vida que has construido, todo lo que conoces, familia, Ujú. amigos, historial laboral, todo lo dejas allá y los dos nos vinimos aquí con el proyecto de trabajar por un tiempo, pero pues la vida va cambiando, los proyectos se van moldeando Ujú. y, y lo duro de estar aquí o en el momento en el que de alguna forma yo empecé a trabajar en este país es que empiezas desde cero. Eso está padre, o sea, ¿de qué empezaste a trabajar? Porque me imagino que nada que ver con los medios de comunicación aquí. Absolutamente nada que ver con los medios de comunicación porque además mi Ujú. inglés es muy Nulo, ¿no? básico, Ajá. ¿no? Es absolutamente básico. Y lo que te enseñan en la escuela Sí, no, no no sirve aquí. tiene nada que No, ver con la realidad. con, con el asunto de enfrentarte al inglés real de los nativos. A lo mejor tú tienes 2 o 3 frasecitas que puedes construir y decir, muy Ujú. básicas, pero entenderle a los nativos cuando te estás enfrentando por primera vez a un idioma distinto es muy diferente al inglés que habla el maestro o la maestra en el salón de Sí, clases muy en México, técnico, ¿no? ¿no? Muy. Porque además el maestro o la maestra en el salón de clases generalmente son mexicanos Ujú. hablando en inglés y los nativos tienen Sí, otro. una forma Sí. muy distinta oral de comunicarse. Entonces yo no les entiendo nada. Bueno, ahorita ya les entiendo más después de 3 años, pero al principio no entendía nada de Sí, lo es que me como decían. nosotros en México, ¿no? Que ¿Mm? tenemos también nuestra manera de hablar, Sí, ¿no? Que si nos escucha también si nos alguien, un escucha un extranjero, extranjero, pues puta, no, pues, no ¿qué nos chingos entiende. digo este güey, no? Seguramente no es nada que ver con lo que aprendió en el salón de Exacto, clases de ¿no? español. Entonces, llegué aquí y mi primer trabajo, el primer trabajo que me conseguí para hablar en términos mexicanos fue albañil. Aquí le dicen Construcción, ¿no? construcción, Ujú. ¿no? Aquí le dicen la construcción, pero hablando en términos Sí, mexicanos es albañil. ser albañil. Es diferente ser albañil en Estados Unidos que en México porque las construcciones de Son muy este país diferentes. son en madera, con material ya prehecho, prediseñado, con las construcciones de México, que es hacer una mezcla de cemento Concreto, ¿no? y de concreto y poner tabiquitos, ¿no? Aquí es cargar maderas muy pesadas eh, y bueno, el sistema es como muy distinto, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Construcción es ser albañil, o lo que en México decimos ser albañil. Oye, pero para ti el golpe me imagino que fue muy Fue muy fuerte, ¿no? El fuerte, pinche cambio, fue muy porque fuerte aparte vienes de ciudad, o sea. porque yo venía de la Ciudad de México, Ajá. en donde tenemos un sistema clasista muy marcado, Sí, en sí. donde hay trabajos que los consideras dignos y trabajos que los ves como indignos. Y yo venía con ese Y con universo en ese mi chip, cabeza, ¿no? ajá, Con esa programación en mi claro, cabeza, donde te educan desde que eres niño a que estudies, a que consigas un buen trabajo, a que si ya pisaste una universidad ya te tienes que sentir de otro nivel frente a otras personas que no pisaron la universidad. Entonces yo venía con esa programación. como que el éxito lo basas en eso, ¿no? El éxito lo basas en En una profesión, ¿no? Ajá. qué estudiaste, ¿Qué puesto cuánto tienes, no? ganas y, y qué tienes, ¿no? Y aquí llegué a un mundo en donde sí tienen un sistema para medir su éxito, pero es distinto al de México, Sí, totalmente. ¿no? Entonces, yo venía con el clasismo mexicano, en donde, bueno, yo era reportero, salía en televisión, eh, ya me tocó en algún momento ya dirigir un noti Wow. eh, y después y di el salto al gobierno y tenía un puesto en el gobierno en donde tenía a mi cargo más de 30 personas, era director de área, me encargaba de la logística de los viajes aéreos de mi jefe, entonces me la pasaba viajando en helicóptero, en aviones privados Wow, y no, cosas pues aquí así. nada Y que ver, cabrón. aquí llegar a ser albañil A eh, ensuciarte las manos prácticamente. fue muy duro.
fue O muy sea que un duro. trabajo duro, No. ¿no? Además de que el trabajo es duro, Sí, chinga. además de que el trabajo es Sí, sí, duro y sí. pues yo estaba Rudo. acostumbrado no estaba acostumbrado al trabajo físico. Sí, 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 así que Entonces fue muy duro en el aspecto psicológico, emocional, y fue muy duro en el aspecto físico del trabajo, ¿no? Duré 2 días, pa' pronto. Me corté la mano y fue mi igual. debut y despedida Ajá. de ese primer trabajo. De ahí salté a landscaping, que le llaman aquí, que es jardinería. Hablando Que es en algo, mexicano es ajá, ser jardinero. que es algo pues similar a la construcción, ¿no? También igual de rudo, ¿no? No tanto, no tanto. Yo agradecía trabajar en jardinería, Ajá, que en construcción. agradecía haber encontrado ese trabajo frente a la construcción. Para mí la construcción es, no, ahí sí, no puedo con eso. Jardinería lo manejé mejor. Me tocó el traslape entre el frío y el calor, Eso también es una porque además batalla otra cosa dura, que yo no chingue el sabía de clima. Estados Unidos, yo como mexicano, viviendo toda mi vida en Ujú. México, no sé por qué me imaginaba que Estados Unidos era esencialmente frío, casi todo el año, porque en México, con las playas que tenemos, siempre ves a lo que nosotros le decimos gringos, Ajá, disfrutando las playas claro. mexicanas, ya sea en época de verano o en época de invierno, pero dices, bueno, los gringos vienen a gozar del calor Ujú. mexicano, de las playas mexicanas. Entonces en mi cabeza estaba que este país es esencialmente frío. Me vine a topar a un país que en el verano supera los 40 grados Eh, centígrados. Entonces, estar trabajando, cortando el pasto bajo un sol inclemente de 40 grados es duro, es muy duro. pues nada que ver con lo que haces allá. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Allá estabas en tu oficinita, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Estaba en mi oficina, tenía vista la ciudad, Dices que viajabas en me helicóptero y dedicaba a viajar en helicóptero, en aviones privados, en estar llevando a mi jefe a me eventos. imagino que hasta tu vestimenta era de traje, ¿no? O sea, de Sí, claro, vestir, ¿no? O sea, claro, totalmente, ¿no? claro. Y aquí pues nada que ver. Nada que ver. Sí, entonces enfrentarme con eso fue muy duro. Es esa primera vez que mi novia y yo estuvimos aquí en este país. Estuvimos 4 meses y nos regresamos a México. Muchas gracias, ahí se ven. Qué bonito estuvo todo, Como aventura pero, estuvo bonito, ¿no? ajá, No, pero hasta ahí. vámonos, chinga. Regresar a México fue porque estando aquí empiezas a idealizar lo que no tienes. Entonces, estando aquí empezamos a idealizar México. Ah, es que en México tendríamos esto, es que en México tendríamos esto otro. Nos regresamos a México y nos enfrentamos a la realidad. Oye, ¿y tu novia también trabajaba así más o menos en algo similar? ¿Y aquí también trabajó en algo totalmente diferente? Sí, ella se enfrentó al asunto de que igual en México ella trabajó para el gobierno, igual Ah, que yo, también. en algún nivel similar Y en aquí el me imagino que gobierno. igual también Y nada. aquí llegó ella a lo que, hablando en mexicano otra vez, Ajá. o al menos en la Ciudad de México, a lo que le dirían un garrotero, que es la persona que se encarga de limpiar la mesa una vez que los comensales terminaron Sí, de de comer, ¿no? comer, ¿no? Ajá. Entonces la persona que llega y levanta los platos y limpia la mesa y la deja lista para los siguientes Ese comensales garrotero. es el garrotero. Aquí no recuerdo cómo le dicen, pero ella llegó a hacer ese trabajo. Igual fue muy, muy impactante para ella, ¿no? Creo que no lo concientizamos en ese momento, pero eh, creo que estábamos en depresión, Sí, me los dos. imagino, chinga. Fue muy fuerte. Bueno, muy, muy fuerte por ese cambio de vida, ¿no? Oye, por ejemplo, cuando llegaron de trabajar, de esas, me imagino que largas jornadas de trabajo pesadas para los dos, en determinado momento, no hasta lloraban, chingado, juntos, o sea, Sí, 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 sí. Aunque el día estaba ujú, soleadito,
tú no lo sentías así, ¿no? Era hasta angustioso ir a trabajar y en las tardes era preguntarse, ¿y qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? Sí fue fuerte, pero regresamos a Sí, México a los 4 meses a los se 4 van meses, los 2 convencidos de que bye, ajá, ¿no? y nos enfrentamos con la realidad mexicana después de haberlo idealizado, que conseguir trabajo en México no es fácil. Consigues trabajo, sin duda lo Sí, pero consigues, muy mal pagado, pero ¿no? muy mal pagado, ¿no? Sin duda llegaron ofertas de trabajo, pero eh, aquí en albañilería, el primer cheque que yo recibí en ese trabajo de albañilería que duré 2 días, fueron $100 en un día, ¿no? Que Entonces, equivale por los 2 a días, 2,000 pesos, ¿no? ajá, Mexicanos. y en México yo no tomé esos trabajos, pero llegué a tener trabajos así de rápido, agárralo en este momento, que eran $400 en un mes. Entonces no tiene, es un universo de diferencia Cabrón. lo que percibes en México con lo que percibes en este país. Estuvimos en México creo que otros 5 o 6 meses, ya no recuerdo bien, y decidimos volver a regresarnos, pero ya para intentarlo de verdad. Intentar de verdad, pues ni modo, o sea, si es necesario empezar de cero, pero la realidad es que este país, yo vine esa segunda ocasión con la mentalidad de que este país no es necesariamente para ser empleados, sino que este país te puede dar la oportunidad de emprender algo Ujú. y hacerlo bien. Entonces, en esta segunda ocasión que ya vinimos, que ya tiene 3 años, ya estamos cumpliendo 3 años de estar en este país, fue para eso, no para ser empleados, aunque sí regresé nuevamente al principio a pedir trabajo. Igual así en construcción o en No, jardinería. Ajá. en jardinería, pero con la idea de que en algún momento tenía que encontrar Otra mi cosa. propio negocio, Ujú. ¿no? Y en ese camino me ha tocado, he trabajado en restaurante, en cocina, trabajé como mesero, Ujú. no sabía inglés, pero lo intenté. Eh, Trabajé después empezando mi propio negocio, empecé pues como taxista Ujú. y así estuve un buen tiempo como taxista. De eso empecé a saltar, ahorita estoy saltando a poner mi propio negocio ayudando a otras personas a que emprendan. Y creo que este país te da esa Sí, oportunidad. Te totalmente. da la oportunidad de que tú construyas tu propio trabajo, Ujú. construyas tu propio negocio como tú lo quieres construir y que nada es garantía, pero creo que tienes mayores oportunidades de las que Ujú. generalmente tenemos en Latinoamérica. Sí, total, por eso dicen que es la tierra de las oportunidades, ¿no? Ujú. Aquí. Y sí, 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 eso sí. Todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, También. sí. Hay muchos choques culturales con los que te encuentras en este país. Por supuesto, el más claro y el más evidente es el idioma, ¿no? Ujú. El idioma creo que para mí ha sido muy, muy difícil, a pesar de que estoy aquí y ya tengo 3 años aquí, el idioma ha sido un impedimento para conocer realmente la cultura americana. Yo no tengo alguien que pueda decir, conozco un americano, un norteamericano, un gringo, un Ujú. gabachito, que sea mi amigo. Hasta ahorita No no. tengo. No tengo a ninguna persona con la que me pueda sentar a platicar por la barrera del idioma. Y sin embargo, Aunque sí te gustaría, lograr una ajá, me gustaría entrar a integrarme más ajá, socialmente. Creo que una de las cosas que los migrantes no hacemos, especialmente los que venimos de Latinoamérica, ujú, es que no nos sabemos integrar a esta cultura. como que nosotros mismos nos Nos apartamos, ¿no? aislamos. Esa es una de las cosas que creo que no estaría mal, al menos para mí, saber integrarme a su cultura, o integrarme de una forma más activa a su cultura.
porque nos aislamos y empezamos a Mm, construir nuestro propio mundito exactamente. en el que, pues ustedes, no sé, parecemos, ¿no? Aislados absolutamente del resto de las personas y Sí, yo lo veo hasta para vivir, porque veo que aquí, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, hay zonas, ¿no? Como que zonas donde se concentran más los hispanos, ¿no? Los ujú, latinos, ¿no? Como que buscan también estar juntos donde no haya tanto americano, ¿no? porque no queremos enfrentarnos al Exacto. inglés. Esencialmente porque nos da miedo enfrentarnos al inglés, ¿no? Hacemos como nuestras tribus, Así es. Y entonces a mí me ha tocado muy poco a poco ir avanzando en aprender inglés, porque creo que adquirir un nuevo idioma no solamente te permite adquirir un nuevo idioma, te permite conocer una nueva cultura. Sí, totalmente. Otro, otro impacto cultural que a mí todavía parece que es mínimo, pero la verdad es que sí pesa, es la comida. Oye, antes de que avancemos a ese punto, yo he notado, no sé si tú lo has detectado, tú que estuviste en construcción, en jardinería, este, que a veces sí hay americanos trabajando en esas áreas, tanto en Ujú, construcción como en jardinería, he visto yo americanos, pero obviamente veo más hispanos, más latinos ujú, haciendo ese trabajo. Yo creo que porque es trabajo pesado, ¿no? ujú. Y el americano está como que caracterizado de que no le gusta el trabajo rudo. Pero no sé si tú te has dado cuenta que yo no veo asiáticos, a pesar de que aquí vive mucho asiático, mucho chino, mucho coreano, japonés, ¿no? Y en Ujú. esos trabajos yo no veo, No, asiáticos. ¿A qué se deberá eso? Eso es bien curioso. no lo sé, supongo, es solo ¿A dónde se suposición van mía. esos a trabajar? Porque también son Creo que ellos migrantes. ellos deben ser dueños de sus propios negocios y al menos en este estado, en esta ciudad, son dueños de restaurantes. Pero si son migrantes, ¿cómo la hacen, no? O sea, porque No me imagino que tengo también idea, llegan sin dinero es y muy también probable. cero idioma de Ujú, inglés. Es más, yo veo, luego vas a restaurantes de chinos, ¿no? Y no hablan inglés, ujú, mucho menos español, ¿verdad? Hablan su idioma, ¿no? ujú. Y sin embargo dices, no manches, o sea, y puso su negocio, ¿no? Son dueños de restaurantes por lo regular, efectivamente. Pero yo, por ejemplo, veo que no están, yo no veo en construcción o en jardinería No, asiáticos. definitivamente no. Es muy gracioso porque como que cada grupo social se va a ciertas Ajá, actividades. exacto. Yo alcanzo a ver muchísimos árabes Ajá, también eso veo mucho. trabajando en Walmart. La comunidad india, Ujú, la comunidad india como que se va al mundo o de la universidad ajá. o de la compra-venta de casas. Y la comunidad hispana se va a los trabajos físicamente más rudos. Ajá. Es muy gracioso. Y de y de no emprendimiento, ¿no? De alguna Ujú. manera. O sea, ya desde ahí te das una cuenta. Es que vienen a buscar trabajo, Ajá. buscar empleo. Pero es lo Ujú. que te digo, pues también se supone que los migrantes asiáticos o de árabes, ¿no? Y de comunidad india, etcétera, me imagino que vienen a lo mismo, Yo ¿no? pensaría que esas comunidades son más solidarias cuando llega un nuevo integrante, Se ayudan mucho, ¿no? O sea, se ayudan mucho, tienen asociaciones y tienen una red de apoyo entre ellos mismos, sí, ellos saben cosa lo que que los sabía. Ajá, latinoamericanos ajá. no hacemos. Nos aplastamos entre nosotros mismos, Ni siquiera tenemos una red de apoyo, ni ¿no? siquiera tenemos una asociación en donde, hey, acabo de llegar al país y que alguien te diga, hey, ven aquí, mira, estamos organizados y puedes hacer esto, empieza por esto, aprende el idioma. No, no tenemos ni siquiera un sistema de apoyo, una red de apoyo. Sí, Al menos totalmente. en esta ciudad no lo hay. No sé si en otras ciudades lo haya, pero al menos en esta ciudad no lo hay. Yo creo que es general, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir también en Los Ángeles y en Houston, y era similar, que aquí. O sea, como que la comunidad hispana enfocada al trabajo rudo, y también igual en Los Ángeles había Ujú, asiáticos, y yo jamás vi ni pues así en construcción. Ahí en jardinería no vi tanto, más bien en California hay mucho trabajo de campo, ujú, ¿no? Que recolección de uva y cosas así, que ujú. también es trabajo muy pesado, ¿no? Y también, pues ves pura gente, comunidad latina, ¿no? Sí, Hispana, ¿no? Haciendo ese trabajo. Entonces yo creo que sí es como general, ¿no? sí. Otra cosa que a mí me impacta mucho, bueno, que fue un impacto cultural para mí,
es, es no encontrar. Hay muchísimos restaurantes de comida mexicana, aparentemente comida mexicana en este país. Les llama mucho la atención el concepto de que algo es mexicano, Ajá. se vende mucho, pero Nada que ver. no es comida No, mexicana, no lo es. Y es muy difícil encontrar comida mexicana real, al menos en esta ciudad. Y lo curioso, no sé si has visto que en los restaurantes mexicanos, los cocineros no son No son mexicanos, mexicanos, son sí, de El Salvador, de son Honduras, ¿no? centroamericanos. Guatemala, ¿no? Probablemente, no sé si sea por eso, pero también en esta ciudad, al menos en este estado, tienen un concepto muy erróneo de qué es comida mexicana. Sí, Ellos entienden por comida mexicana la comida Tex-Mex. ajá. Es un sabor Y totalmente. si bien a lo mejor en Tijuana se come comida Tex-Mex, no es tan todo lo que, no abarca todo lo que es el territorio mexicano en No, cuestión de gastronomía. Entonces eso lo extraño mucho, eso a es, mí me pega mucho. sí, yo extraño mis taquitos al pastor. Ajá. Pero lo que sí tienes en esta ciudad, y eso es algo que a mí me ha tocado abrirme un poco más, es que es más cosmopolita que cualquier ciudad mexicana. Sí, Entonces, totalmente. puedes ir a comer comida india, puedes ir a comer comida china, Sí, puedes ir a comer comida japonesa, y la comida americana no es maravillosa, pero buscándole encuentras cosas interesantes. sí, y por ejemplo, en Washington, en DC, Ujú. ahí encuentras todavía más variedad. Yo en la última vez que fui por allá, me metí a un restaurante egipcio Mira. y la comida, o sea, muy rica, por Ujú, cierto, pero sí, muy diferente, ¿no? ujú, A lo mejor uno como que es tipo burrito, pero no es burrito, pero con ingredientes que ni siquiera te sabría decir qué ingredientes ujú, eran, ¿no? Porque los ingredientes son totalmente desconocidos, ¿no? ujú, Pero con un sabor rico, ¿no? O sea, ujú. ya mezclado, puta, delicioso, ¿no? A mí la que me gusta mucho es la comida de Etiopía, O sea, no lo he la probado. comida etíope. Me ha tocado meterme alguna vez, 2 veces a un restaurante de comida etíope, a un restaurante de comida india, y creo que, ah, por ahí hay un par de señores, que no están muy lejos de aquí, que hacen comida muy casera, como si te metieras a una casa y ellos son, creo que son de Polonia, una cosa así. Y entonces tienes esa variedad, tienes esa Sí, oportunidad en esta ciudad y en este país, como es un imán de, de todos el resto de los países, de ajá. personas en el planeta, tienes una oportunidad muy bonita. Pero como uno creció con comida mexicana y está acostumbrado a ciertos sabores y a ciertos condimentos, la verdad es que sí es fuerte, al principio sí es fuerte. Y más porque uno se cierra, Sí, total. uno llega aquí y se cierra. Y entonces, así como dices tú, extraño mis tacos al Ujú. pastor, ¿no? Y extraño la comida como estamos acostumbrados a comerla toda la vida. Entonces, eso es fuerte, es fuerte. Parece que no, pero es un tema que sí puede llegar a cansar. A muchas personas las cansa Sí, el pues no estar claro. comiendo la comida o los sabores que están acostumbrados. Ujú. Sí, porque aquí son sabores totalmente diferentes, Ujú. ¿no? Y a los americanos les encanta lo frito y fastidia, llega a fastidiar muchísimo el pollo Sí, frito, hay veces que sí harta la ujú, comida, ya el mismo saborcito, ujú, sazón, ya sí, ya te harta, ¿no? sí, termina fastidiando. Pero tienen cosas buenas, tienen cosas buenas. De aquí, de la comida americana, típicamente Ujú, americana, a mí me gusta en los restaurantes de barbecue, ujú. hacen una especie de cerdo deshebrado, Ah, sí, es bien rico, pulled pork. es muy rico. Oh, esa cosa está muy buena. Sí, chinga. Podría comer toda la Sí, semana hasta eso. así como Ajá, botanita, chingamo sí, no, eso snack, es muy ¿no? bueno. Sí, sí, sí. Eh, um, Que no sé cómo lo hagan, la verdad, porque ¿Quién en sabe? México no No, no no, no, no conoces eso, no se ve eso. no. Eh, um, las hamburguesas, aunque este es el país de las Ujú, hamburguesas, pero también hay diferentes estilos. sí, pero yo creo que yo he comido mejores hamburguesas en México. No he encontrado alguna hamburguesa que a mí me deje satisfecho en este país. Ujú.
las mejores hamburguesas que he comido son en México. ¿Será México. porque estamos Sí. acostumbrados a los sabores de allá? ¿Y qué te iba a decir? Oye, y ahora quiero que me cuentes un poquito, pues, de esta parte que nos comentabas de tus hijos, ¿no? Y ahorita ya tienes 3 años sin verlos. Me Sí, imagino, bueno, hablas con ellos por video y toda esta tecnología de ahora, pero no es lo mismo, ¿no? No los puedes abrazar, no los puedes besar. sí. Yo creo que este contacto físico siempre es necesario, ¿no? Yo que tengo hijos, yo la verdad, o sea, no me vería lejos de ellos. O sea, ¿cómo has superado tú? ¿Cómo has, mejor dicho, enfrentado esa parte? Pues ha sido de muchos altibajos. Hubo un momento en el que caí yo en depresión pensando que, por supuesto que me estaba perdiendo etapas de su vida que son muy importantes y que me iban a ver cada vez como algo lejano. Entonces, aprendí que la distancia no es exactamente una forma de estar lejos o cerca de las personas. Aprendí que puedes estar cerca de las personas porque te importan, Ujú, porque estás atento a lo que les pasa, a su día a día. Entonces yo trato de estar presente, preguntándoles cómo les fue en la escuela, tratando de saber, por ejemplo, de mi hija, cuáles son los horarios que tiene, a qué hora entra, a qué hora sale, qué va a hacer el fin de semana, cuáles son sus planes para salir con sus amigos, con el novio que ya anda por ahí, cosas de ese tipo. Entonces trato de estar presente en ese aspecto para que yo no sea como el papá que cada semana o cada 15 días le habla por teléfono y le pregunta las mismas cosas, claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces trato de estar atento a eso de mi hijo, el más pequeño, pues trato de estar atento de sus gustos, que son los videojuegos, el videojuego que le gusta, la película que acaba de ver, y entonces trato de estar atento de esas cosas para, para estarme enterando de su vida, ¿no? Creo que también hay muchas personas, muchos papás que aunque estén ahí, que Es aunque como si no vivan con estuvieran. ellos, es como si no estuvieran, ¿no? No saben cómo se llaman sus amigos, no saben cuál es su horario de escuela, no saben qué planes tienen para salir. Y yo creo que he formado una relación bonita con los dos, Si hay comunicación, en ¿no? donde tienen la confianza para decirme sus planes, ¿no? Para decirme sí, voy a salir con tal persona, sí, este fin de semana voy a una fiesta o no, cosas así, ¿no? Entonces he tratado de hacerlo así. Sí me pega muchísimo estarme perdiendo años o etapas muy importantes en su vida, eh, pero no me martirizo, porque si me empiezo a martirizar con eso, pues creo que hasta me desconecto de mí y de ellos. Ujú. Pero sí, sí es duro, sí me duele mucho. Hay momentos en los que sí, eh, me dan ganas de llorar y de impotencia de que quisiera estar allá porque pasó tal o cual cosa. ¿Y en ningún momento te han así reprochado, reclamado que te hayas venido tú para acá? Ellos no, yo sí, Tú sí. no, yo sí me autorreprocho eso. Ellos no, son muy nobles. Ujú. No, ellos hasta ahorita no, pero pero yo sí llego a autoflagelarme y a reprocharme eso. Ujú. ¿Y en algún momento te imaginaste tú viviendo en otro país que, Sí, yo yo me imaginé desde que era adolescente, uno de mis sueños era vivir en otro o país, sea, lo decretaste de alguna manera, ¿no? pero nunca me atreví a hacerlo. Ujú. Nunca me había Pero lo atrevido a tenías en hacerlo. mente. Sí, pero siempre lo veía como algo lejano. Era un sueño, sí, y Estados Unidos no estaba. Definitivamente Ujú. Estados Unidos no estaba en mi lista de países para migrar. Pero en algún momento, fue Uruguay, en otro momento fue Finlandia, en otro momento fue, Macedonia, en otro momento fue Georgia, así, ¿no? En otro momento fue Australia. Y ahora que estás acá, ya ves que es muy dicho lo del sueño americano, ¿no? Que Ujú. es ¿tú consideras que sí es el sueño americano? O que Considero está. que tienes la oportunidad de, y que Ujú. depende de ti el poder cumplirlo.
creo, pero ahora creo, porque también el migrar me sacó de mi área de confort. Y el haber salido de mi área de confort me ha permitido meterme, me ha permitido crecer de una forma en como yo nunca me imaginé hacerlo. Yo antes pensaba que las cosas solamente se trataban de adquirir conocimiento y entenderlo a partir de razonamiento. Y estando aquí en Estados Unidos, me he enfrentado a tantas emociones, a tantos altibajos que tienen que ver con un montón de cosas, que me vine a dar cuenta que mi crecimiento no tiene que ver solamente con la parte intelectual. Claro. Me he venido a enfrentar a cosas emocionales en donde tuve que enfrentarme a cosas que tienen que ver con mi proceso interno emocional, que yo no que yo, como siempre me he considerado una persona introspectiva, yo pensaba que me conocía. Ujú. Yo bien que me conozco, yo soy introspectivo, ¿cómo no? Y aquí te diste cuenta que No, ni madres, ¿sí? definitivamente no. El haber salido de mi país y haberme salido de mi zona de confort me dio la oportunidad de saber que existe un mundo más allá, que no es allá afuera, sino es dentro de Sí, mí. exactamente. Pero creo que no lo habría podido hacer En México. si no me hubiera salido de mi país. Entonces, el haber cruzado la frontera de mi país me permitió saber que hay fronteras dentro de mí, que nunca había Exactamente. cruzado. Ujú. Y precisamente por eso estoy haciendo este canal, porque la idea es mostrar eso, ¿no? Que el ser migrante te lleva a enfrentarte a tus propios miedos, demonios, ¿no? Por así Ujú, decirlo. Sales de tu chingada zona de confort, porque a huevo que sales. Desde el hecho, digo, tú a lo mejor no cruzaste por el desierto como mucha gente, o que por el río, todo lo que pasa, ¿no? Igual yo, ¿no? Mas, sin embargo, el estar en este país te cambia, ¿no? Te cambia toda El la perspectiva, te cambia la vida, te cambia la visión, te cambia todo, chavo. el haber salido de México, de mi país, am, me abrió la perspectiva a saber que lo que yo conocía no era la verdad. Ujú. Así me Me pasa a mí. enfrentó a otras verdades. Me enfrentó a ver, caray, hay otras formas de ver el mundo. Hay otras formas de vivir, hay otras formas de Exacto, sí, organizarse, hay otras chinga. formas de resolver esto. Ajá, totalmente. Y eso me puso en un choque porque yo, como mexicano, profesional, universitario, eh, reportero, intelectual de política, funcionario público, yo decía, yo sé la vida es Ujú. así, es esto. Y quien no piensa como yo está mal. Y cuando salí de mi país, me di cuenta que no es cierto, que no era poseedor de la verdad. Y hoy creo que nadie es poseedor de la verdad y que lo que yo mismo pienso no es la verdad, que la verdad va evolucionando. Sí, totalmente, chavo. Al menos mi verdad va evolucionando. Antes yo me sentaba a hablar con las personas para tratar de convencerlas de que lo que yo pensaba estaba bien, como evangelizar. Ujú. Y hoy me siento a hablar con las personas para enriquecer mi propio punto de Claro, vista. No ajá. a convencer a nadie, sino a enriquecerme yo mismo. Porque cuando me escucho hablar, me doy cuenta de cómo pienso. Y entonces eso solamente lo pude haber adquirido saliendo de mi zona de confort. Y salir de mi zona de confort, salir de mi país, salir de mi cultura, enfrentarme a un mundo que yo no conocía, me ha hecho la idea de que ahora quiero conocer más. Sí, 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 sí. Y entonces ahora quiero ir en algún momento a otro país y enfrentarme a una forma distinta que no conozco, Ajá, ajá, claro. ¿no? Eso me dio pie. También me di cuenta que este país es muy bonito, mucho más bonito de lo que, de lo que yo me imaginaba, porque yo, por las películas, por las Ujú. series, al menos, yo soy parte de una generación, generación X, que nos educamos con la televisión. Me eduqué con series, me eduqué con Hollywood,
y yo pensaba que Estados Unidos era Nueva York y Los Ángeles. San se acabó. Ujú. Y llegué a un estado que está lleno de bosques y lleno de cosas bonitas, muy bonitas, que yo no me imaginé que tuviera este país. Entonces, todo eso me abrió los ojos, me abrió la perspectiva y me abrió una forma también distinta de ver a los gabachitos. Sí, sí, sí. Como mexicano, yo veía a los gabachitos para arriba. Y hoy me doy cuenta que son campesinos, que son jardineros, que son meseros, que son cocineros, que son igual que cualquier otro ser humano. Y que muchos son muy retrógradas y que muchos no lo son, Ujú. ¿no? Entonces, sí, creo que haber salido de mi país me ha ampliado la perspectiva de una forma como no me lo imaginaba, pero no para crecer hacia afuera, sino hacia Hacia adentro de mí. adentro. Sí, te pasa como muy similar, pues, igual a mí, ¿no? Yo también trabajé en medios de comunicación muchísimos años, ¿no? Ahí en México, y como escritor, ¿no? De ficción. Y ahora que sales de tu zona de confort y estos años que yo ya llevo acá, me doy cuenta que la realidad supera la ficción, totalmente, ¿no? Y como escritor, ahorita todas estas experiencias que conozco a través de la gente que conoces aquí, de los mismos latinos, ¿no? Todo, te das cuenta y dices, no manches, estaba yo en pañales en cuanto a mis creencias, ¿no? De que como lo que mencionabas hace rato, me siento yo muy chingón, ¿no? Allá en México, ¿no? Hasta que sales de tu pecerita te das cuenta. Hasta para una escena, ¿no? Por Ujú, ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Antes yo hubiera hecho una escena de un reencuentro entre padre e hijo que no se ven años, donde pues sí lloran y todo y se dicen te amo, hijo, y en la vida real he comprobado que no es así, ujú. con esta gente que está acá y que precisamente así como en tu caso, ¿no? Pero que hay casos más tremendos donde se dejan de ver desde que sus hijos eran bebés Ujú, y se vinieron a buscar suerte a este país, ¿no? Y se reencuentran 18 años después. Y cuando se reencuentran, no hay palabras, ujú, ujú. ni siquiera lágrimas. Y entonces yo como escritor, digo, todavía estaba yo bien pendejo cuando hacía esas escenas, donde hay que lágrimas y que amor, no, no hay nada. Ujú. Porque aunque ahorita ya existe la tecnología de la videollamada y todo, son dos desconocidos de alguna Así manera. es, así es. ¿Cómo vas a llorar si no conoces a tu padre ni el Ujú, padre al hijo o ujú, hija en cuestión, ¿no? ujú, Entonces ahí te das cuenta que sí, que hasta como escritor en mi caso, me faltaba vivir todo esto para realmente escribir como es la pinche realidad, ¿no? ujú. Y ahí te das cuenta de la realidad, supera la ficción totalmente. Sí, sí, muchísimo, Sí, sí, o muchísimo. sea, sí, sí te cambia, ¿no? El estar aquí definitivamente y en cualquier país, ¿no? O sea, como migrante yo creo que te cambia cabrón, ¿no? Porque pues sí, así que cada país tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias creencias, ideologías, etcétera, ¿no? Y me ha tocado hacer el ridículo, Julio. Sí, no, pues a Me ha tocado todos, hacer y el yo creo que a todos ridículo. los que nos están viendo también que somos migrantes, nos ha tocado, cabrón. Pero de esos ridículos aprendes, chinga. Ujú. Me, en algún momento se me ocurrió pedir trabajo de mesero. Yo en mi vida había sido mesero y mi inglés era, si ahorita lo considero básico, Ujú. básico intermedio, en ese momento era básico. Básico, básico. Entonces, me dijo el gerente, el manager, sí sabes ser mesero, ¿verdad? Yo sí, sí, cómo no. Ujú. Yo para ese momento ni siquiera sabía lo que era lunch y dinner, que es algo muy básico de Sí, este país, ajá, total. ¿no? La diferencia entre lunch y dinner. Y dije, no, sí, cómo no, yo sé ser mesero, ¿no? Sin problema. Ok, entonces tú vas a atender esta zona. Eran como 4 o 5 mesas en un restaurante de comida mexicana, Ajá. pero que en la mayoría de los comensales, la mayoría de los clientes son Americanos. americanos. Entonces, Sí, me imagino que tú me decías, pues tocaba. qué difícil va a Qué ser, ¿no? difícil Chinga, pues puede nomás ser llevar tomar la la comida, orden. chinga, ¿no? Ujú. No, y además estaba en un restaurante de esos de lujo en donde yo como mesero solamente anotaba la orden, ni Ajá. siquiera tenía que llevárselas. Había otra persona Ah, okey. encargada de O sea, tú nada llevárselas. más levantabas lo que se Levantaba la orden. Pues me ponía con las personas, sí, dígame qué va a querer, ¿no? ajá. Y me empezaban a decir, y yo no entendía un carajo.
No Porque en entendía inglés, nada. obviamente, todo. No entendía nada de lo que me estaban diciendo. Alcanzaba a captar algunas palabras, ¿no? Onion, Ajá. pero no sabía si me lo habían pedido sin onion, con onion, más onion o menos onion. Yo sabía que me habían dicho onion, pero no sabía Ajá. qué carajos tenía que ver el onion en el asunto, ¿no? Claro. Y así todo, todo. Las bebidas se las llevaba mal. Si me habían pedido, aquí hay una bebida muy tradicional de los restaurantes que es sweet tea. No, sí, sí. Entonces, el que te digan sweet tea o unsweet tea, yo no sabía si me habían dicho sweet tea o unsweet tea. Y por mi orgullo de, yo sí sé, no les preguntaba. Ajá. No, o sea, no corroborabas. No corroboraba lo que me habían preguntado. Entonces a las personas les llevaba exactamente lo que no habían pedido. ¿Y qué pasaba ahí? Que me ayudaba la persona que se encarga de llevar las cosas. Al principio, bueno, pues el chavo es nuevo, ¿no? No Ajá. supo. Oye, no te pidieron esto, te pidieron esto. Yo, gracias, ¿no? La siguiente lo mismo. Oye, no te pidieron esto, te pidieron esto otro. Oye, no te pidieron. Entonces así reiteradamente hasta que yo creo que al final del día la chica, porque era una chica, estaba hasta acá de mí y ya se enojaba muchísimo y ya nada más me veía con ojos de, no te pidieron esto, te pidieron esto otro, ¿no? Sí, porque preparaban los platillos equivocados. El momento cumbre para mí fue que a una señora me explicó que en inglés, me Ajá. explicó que su hija era alérgica a la crema, que por favor no le pusiera crema a lo que había pedido, porque su hija era alérgica a la crema. Yo nada más le dije que sí, pero no dije, sabía que algo me había dicho sobre la crema, pero no Ajá. sabía qué. Entonces voy a la cocina Ajá. y les digo, una orden de tacos de no sé qué. Y yo le puse ahí crema. Y me dice, ¿la crema a un lado o la crema en los tacos? Échale más crema en los tacos. No, 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 no. ¿Y era sin crema o Era qué? sin crema porque la niña Ajá. era alérgica a la crema. Estuve a punto o sea, en buenos términos, estuve a punto de matar a una persona, Julio. Sí, claro. Porque la niña además no sabe. Pues alguien llegó, le puso el platillo enfrente de la niña ya se lo iba a comer. La mamá estaba enfurecida. Y yo lo que hacía era esconderme detrás de un muro. Entonces, eso fue como para decir, no, no puedo con esto. No puedo con esto. Ni Sí, siquiera, ni siquiera fue para que el manager me dijera, ¿sabes qué? No, yo les apliqué el ghosting. y ahí te das Me cuenta, desaparecí. pues sí, y ahí te das cuenta que cada trabajo tiene pues su ciencia, chinga, no es así nada más de decir, Ahí ay, sí, entendí, ahí entendí que, bueno, tomando esos trabajos, eh, estando en jardinería, tenía un compañero, era un señor, yo creo que de más de 50 años, que llevaba 40 años siendo jardinero. Y a mí, como recién llegado yo a este país, me sorprendió mucho que ese señor era un experto en el landscaping, que le dicen aquí. Llegaba todas las mañanas, su esposa lo llevaba al trabajo en un Bentley. Y era un jardinero el señor. ujú, Llegaba en un Bentley y su pasatiempo para relajarse los fines de semana era ir a jugar golf, que visto desde los ojos de un mexicano, wow, ¿no? era, este tipo tiene vida de rico, Claro, el ¿no? pinche millonario. Y todavía tenía esos ojos mexicanos de ver como que había trabajos dignos y trabajos indignos. Ujú, Yo me sentía indigno trabajando como jardinero, claro, pero veía a una persona que se había dedicado toda su vida a ser jardinero y vivía y, súper bien. y vivía bien, Ujú, ¿no? Para este país no era rico, sí, no, definitivamente, pero visto desde los ojos de un mexicano, en México solamente un rico tiene un Bentley y juega golf todos los fines de semana. ujú, sí, un empresario. Exacto.
Entonces, ese tipo de detalles y los detalles como que cuando fui mesero, trabajador de la construcción, jardinero, la gente no te ve para abajo por eso. Te tratan de igual a igual. Sí, aquí en este país podrás ser construcción, director de una Ujú. super empresa, igual. Y es lo mismo, Ujú. No les ¿no? da guau de que, guau. En este país no hay, en este país, en esta ciudad no hay un sistema de transporte público, pero en otras ciudades en donde sí existe un sistema de transporte público, todos se suben al metro, Sí, como Nueva York. no importa cuánto Tú ganes. ves millonarios en el metro. Así es. Entonces, sí, aquí sí hay un sistema estatutario, Ujú. creo que en todas las sociedades lo hay, pero me vine a enfrentar con que a romper ese esquema mexicano de pensar que porque trabajas de una cosa eres menos digno que trabajando de otra. Eso me lo vino a romper aquí, definitivamente. Y sí, yo hoy creo que todos los trabajos son importantes, todos, ¿no? Y no lo digo de dientes para afuera como nos lo decía en México, todos los trabajos son importantes. Sí. Es tan importante que la persona que llegue a un lugar y ordene y limpie ese espacio, es tan importante eso como la persona que llega a ese mismo lugar, se siente en la silla y empieza a dar instrucciones a los demás. Los dos son igual de importantes. Claro, totalmente. Sin uno no Entonces, hay otro. exactamente. ¿Qué sería de la persona que llega y da instrucciones si se encuentra un lugar sucio, Ujú. desordenado, que huele mal, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que a mí me rompió mi esquema de llegar a este país es entender que todos los trabajos son dignos e importantes, el que sea, porque nosotros no podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo ahorita si alguien no construyó esta Ujú. casa, Exactamente. ¿no? Si alguien no vino e instaló estos pisos, si alguien no vino y pintó estas paredes, no podríamos estar haciendo esto. Pero creo que yo traía un punto de vista muy equivocado de mi país, en donde sí, estás muy acostumbrado y normalizas el asunto de que hay trabajos dignos y hay trabajos no dignos. Sí, yo lo veo que, por ejemplo, con la gente de construcción aquí, ¿no? Que pues, estoy como retomando el tema de que la mayoría son latinos que vienen de sus países determinados y pues realmente no traen estudios de nada, ¿no? Me refiero a académicos, Ujú, ¿no? Y sin embargo levantan estas construcciones, ¿no? ujú. Y se vuelven especializados, ¿no? Claro, aquí Porque, hay por ejemplo, especialidad. esta cosa tiene que insulación por dentro, ¿no? Para que Así no es. escuches lo de afuera, para que el frío también lo Ujú, soportes, las inclemencias del tiempo, ¿no? Y sin sí. embargo, estas personas, que pues, la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Los que vienen acá, puta, se dominan eso, o sea, lo que en México es un pinche arquitecto, ¿no? Por así Ujú, decirlo. Y que se las da acá, muy acá, ujú, y estos cuates de acá sin planos y sin nada, o sea, órale, y te saben montar una casa, ujú. ¿no? Y sin embargo dices tú, y ahí en México los verían, ay, no, como dices Ajá, tú, pinche albañil, ¿no? exacto. Y pues no, nada de pinche chingado. Son mucho más chingones que cualquiera, Ujú, ¿no? Porque te saben levantar una casa. Y a corta edad, chingado, ¿no? sí. Y no necesitan estudios, ni una carrera universitaria como en México, ni nada, ¿no? Y sí, te doy toda la razón, o sea, son las cosas que dices, pues sí te das de topes, ¿no? O sea, te das el frentazo, porque dices, yo que me siento muy acá por tener un título Ujú. universitario, ¿no? De college, ¿no? Que sería acá, y pues nada que ver, ¿no? Aquí tienen otros problemas, ¿no? En todo caso, tampoco es una sociedad perfecta, Sí, no. pero, eh, pero tienen que resolver también muchas cosas, muchísimas cosas tienen que resolver. Aquí está muy, muy marcado, aunque ellos creo que llevan décadas trabajando en eso, aún está muy marcada la disgregación por tu color de piel o por tu origen, lo que ellos le llaman origen racial, Ujú. que yo ya creo que no existe, pero bueno, ellos todavía lo ven así. Creo que es algo que todavía tienen que trabajar muchísimo. Y otro tipo de cosas, ¿no? Como la violencia que hay en las escuelas y cosas así. Sí, aquí hay mucho Pero pues, racismo y ujú, en México, por ejemplo, es el clasismo, ¿no? clasismo, ujú, que es un racismo disfrazado, Ajá, totalmente, ¿no? pero sí. Pero creo que a mí me funcionó muchísimo
salir de mi país, Igual salir a de mi mí, zona de igual confort a mí. y me abrió el panorama. Y es algo que creo que si no es el sueño de las personas irse a vivir a otro país, tienen que darse la oportunidad de por lo menos tener una experiencia no turística de conocer otra cultura. Sí, de irte a vivir por lo menos 6 meses a otro Sí, lugar, sí, ¿no? Y conocer la porque cultura de cerca. el panorama crece Y muchísimo, porque no es lo mismo muchísimo. viajar, No es lo mismo ser turista, sí, no, ¿no? que irte a Tú vivir. puedes irte de turista a un lugar y sí, te la pasas 1, 2, 3 semanas, hasta un mes en un Ajá, lugar, pero como turista no es lo sí, mismo. no, nada que ver. Ya cuando tú rentas tu propio departamento, que tienes que pagar los gastos, que te Ajá, enfrentas a la gente realmente, o sea, lo que es la economía, ¿no?, del país, la cómo se mueve, ¿no?, el país ujú. realmente, su Yo gente, su entorno. creo que todas las personas tendrían que darse la Sí, oportunidad de es hacer eso. necesario, yo creo que sí es muy necesario. Fíjate que justamente estaba viendo, el día de ayer, un reportaje de Corea del Sur, y en Corea del Sur me impactó, ¿no? O sea, la rigidez que Ujú, tienen, pero, por ejemplo, dicen que ahí en las escuelas, que la escuela dura todo el día. Ahí te entiendes mucho, por ejemplo, hasta en las olimpiadas, ¿no? Como son cuates que siempre se llevan las medallas, ¿no? ujú. Las escuelas son de 6 de la mañana a 9 de la noche, todo el pinche día. Pero claro que eso también tiene sus contras, que los coreanos, la mayoría de los chavos se quieren suicidar. Y luego estaba diciendo que, por ejemplo, allá no hay exámenes, allá es por competencia. Entonces los ponen a competir entre sí, no hacen exámenes para ganarse un lugar dentro de la escuela. Entonces ya fíjate, ya desde ahí ya tienes ahora sí que el espíritu competitivo, ¿no? Ajá, Y así estaban diciendo un buen de cosas de Corea que dices tú, oye, ¿qué onda? Obviamente allá que es que no hay las muestras de cariño, así de abrazo, beso, no nada, ¿no? Si tú intentas darle un beso a una chava o algo, pues, ¿qué onda, no? Te acusan casi, casi de acoso, porque ni entre padres se da eso. ajá. Entonces son culturas totalmente diferentes, ¿no? En Corea, dice la chava esta que entrevistaron, pues ella precisamente está en México y pues salió prácticamente huyendo de Corea porque dice que no, que pues ahí se estaba volviendo loca, ¿no? Terminó hasta Sí, un año en un psiquiátrico de tanta rigidez, que en Corea no puedes ser de tanta amigo, presión ¿sí? social. Que no puedes ser amigo de alguien que no sea de tu edad. O sea, si tú tienes 25 años, nada más puedes ser amigo de alguien de 25 años. Wow. Que no puedes tener amigos de 40 o de O de 18, no, menos. nada, ¿eh? O sea, delito eso. Y y dices tú, está cabrón, ¿no? Los antros, por ejemplo, ¿no? Los lugares de baile, discotecas, etcétera, mayores de 24 años ya no pueden pasar. O sea, no tienen acceso, que porque están considerados que esos lugares Ujú. son para chavos, ¿no? Sí, Para gente sí, sí, sí. joven. Entonces, ¿qué va a hacer una persona mayor de 24 años ahí? Ujú. Entonces no le dan el acceso. Y entonces ahí es ahí donde dices, oye, está cabrón, o sea, pero necesitas vivir allá, en esos Para lugares, entenderlo, para entenderlo. para Porque si voy de entenderlo. pinche viaje, pues ni me entero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me voy a enterar de las escuelas cómo son, o de que no puedo ser amigo de alguien de mi edad, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces sí, yo también opino lo mismo, que por lo menos, o sea, así sea un país, pero sí vivir un tiempo en Sí, algo diferente a tu pecerita, sí, ¿no? A sí, tu burbujita, ¿no? sí, sí. Y Sí, los eso. coreanos decían eso, que a los 21 años los mandan a otro país a aprender un idioma un año, Ujú. ya sea Canadá o Estados Unidos, por ejemplo, para el inglés, que porque tienen que hablar mínimo 3 idiomas. Entonces, fíjate, ya, o sea, ya traen algo competitivo de los idiomas, pues para que enfrentes la chingada vida, ¿no? Sí. Pero no te mandan a la escuelita, vete a estudiar inglés, no, vete a vivir a Ajá. Estados Unidos o a A Canadá, tener esa ¿no? experiencia. Ajá. Y eso es lo que, pues sí te cambia, ¿no? Te Sí. hace enfrentarte, chingado, así que vas a la guerra, pero con fusil, ¿no? Ujú. No sé si a ti te pasa, Gus, pero por ejemplo, a mí, igual yo soy de México y todo, y pues dejé, pues, amistades, ¿no? Y no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, desde que estoy acá, pues ahorita ya con los pasos de los años, ya no, como que ya no hay tema de conversación con estas personas, al menos a mí así me pasa. ¿Por qué? Porque pues ya vemos la vida desde desde otra perspectiva. Sí, a mí Ellos ya me se quejan de unas cosas y yo ya me quejo de otras, por decir, ujú. ¿no? O sea, ya veo diferente, o sea, sí, puntos de vista totalmente. Entonces, chinga, dices, puta, ¿y de qué hablo? Y entonces, pues ya no.
Y ahora platico pues con la gente de acá, que están igual Claro, migrando como yo, ¿no? claro. No sé si a ti te pasa. Me pasa y me ha pasado constantemente. Una de las cosas de alejarte físicamente de las personas que conocías y que formaban parte de tu mundo, es que también, al menos yo, me doy cuenta cómo pensaba. Ujú, Y me impacta muchísimo verme reflejado en que alguien me dice lo que sea que me esté diciendo, digo, carajo, yo pensaba así, pero ya no estoy en ese lugar. ajá, Ya no estoy en ese punto en el que pensaba de esa manera, ¿no? Eh, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Cada una de las personas tenemos nuestros procesos, ujú, pero yo ya no estoy ahí. Y entonces sí, se rompe lo que teníamos en común y se da muchísimo que me voy alejando de las personas, exactamente. A mí ¿no? me ha pasado mucho Sí. eso. Entonces yo ya, por ejemplo, incluyendo familia, soy sincero, ya no hay tanto el contacto, ¿me entiendes? Ujú. Porque, pues no, o sea, y no, Es, tampoco me voy a poner a no, explicarles cómo es el proceso acá, ¿me pero entiendes? esa es otra de las cosas fuertes de la migración. Es una de las, porque pierdes el contacto Sí, de las personas que en algún momento formaron un vínculo fuerte contigo en tu lugar de origen. ujú, Y eso es un choque, hay un choque ahí, ¿no? Uno se empieza a sentir solo, sí, totalmente. se empieza a sentir solo y se empieza a sentir aislado. A veces yo me pregunto si soy yo el que está mal, Sí, ¿no? igual yo, sí, sí, Si yo sí. soy el que está mal porque vamos, o porque empiezas a romper el vínculo no con una, con muchas personas. Y, pero esencialmente es por eso, porque digo, yo pensaba así, pero ya no pienso eso, ya no estoy en ese lugar, ya no pienso de esa manera, ¿no? Y tampoco me voy a poner a evangelizar o a discutir con otras personas de, oye, es que no pienses así, ¿no? Cada quien piensa Sí, sí, sí. como quiere, pero se rompen los vínculos y es un impacto muy fuerte para uno que está lejos. Sí, hasta con los hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, Ujú, con mis 2 hijos que tengo que están chicos, pues igual, o sea, como que ya estando acá, ya hay cosas que dices tú: "No, esto ya no me cuadra", en la educación, ¿no? ujú, O sea, como que si estuviera en México lo haría de una forma, ujú. pero ya que estoy acá, ya me doy cuenta que, pues, no era esa pinche Claro, formita no es claro, funcional. Entonces, sí. está mejor esta, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya también hay un punto de quiebre, ¿no? Como dices tú. Pero a mí me impacta doble, porque si bien estoy rompiendo vínculos de personas con las que yo tenía Pero vínculos tú tienes cercanos, a tus hijos allá tengo a también, ¿no? mis hijos, pero no tengo con quién renovarlos en este país por mi cuestión de idioma. Sí, No, entonces es ahí donde yo me siento que me quedo solo. sí, claro. No, por supuesto, tengo la relación con mi novia, que los 2 estamos, en ese mismo proceso de migrante, Sí, ¿no? En claro, ese mismo de punto de adaptación migrante, de todavía, ¿no? adaptación, pero cuando buscas relaciones nuevas, Sí, ahí es donde es fuerte porque dices: "Ya rompí aquí 2, 3, 4, 5, 6, los que hayan sido, ¿y de dónde me agarro aquí?". Y entonces eso es fuerte. Eso es una cosa muy fuerte para las personas que son migrantes. sí, chinga, y no sé si a ti te pasa, pero de repente yo también igual digo: "Puta, ya no me siento ni de aquí ni de Ajá, allá". exacto. Entonces me siento: "Puta, ¿hacia dónde voy, cabrón?", ¿me Ese entiendes? asunto de pertenencia también es muy fuerte. Porque también dices tú: "Yo en México ya no me veo, la Ujú, verdad". O sea, luego ujú, me visualizas, no, está cabrón. Pero también luego acá digo: "Pues es que tampoco soy de aquí", ¿no? Entonces, a futuro, puta, pues, ¿hacia dónde voy a jalar, ajá, chinga? sí, Y sí está cabrón. es fuerte, porque creo que las personas necesitamos tener una sensación de pertenencia, Ajá, totalmente. ¿no? Necesitamos eso, como que necesitamos sentir que pertenecemos a un punto específico. Y cuando a mí, yo, es que a lo mejor yo no lo siento tanto, porque cuando yo era niño, migramos de una ciudad a otra allá en México. Ya. A mí me tocó, siendo niño, migrar de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla, teniendo como 8 años.
Es un Y cambio de todas maneras. para mí a mí me Claro. marcó, Sí, fuerte, porque a mí me marcó aparte de muchísimo. niño te cambia Y todo. entonces yo crecí como esa etapa de niño hasta ser adolescente en Puebla. Terminé la secundaria en Puebla y me regresé a la Ciudad de México, porque según yo era chilango. Como nunca me Ujú, sentí aceptado en Puebla socialmente, me regresé a la Ciudad de México porque según en mi cabeza yo era chilango, ujú. pero regresé a la Ciudad de México y yo era el que venía de Puebla. Entonces, mis papás seguían viviendo en Puebla. Yo estudiaba en la Ciudad de México el nivel bachillerato, la preparatoria, y los fines de semana me iba a Puebla. Y ese fue para mí el momento en el que no me sentía ni de aquí ni de allá. Y No era ni tan poblano ni chilango, claro. porque para los poblanos yo era chilango, para los chilangos yo era poblano, y entonces no era ni de aquí ni de allá. Para mí eso fue muy fuerte. Tal vez eso no me está pegando tanto aquí, Sí, porque ya lo viviste porque de yo ya alguna lo manera, viví, ajá. porque yo me desvinculé de un sitio en específico, Y hasta de tus desde mi papás, ¿no? adolescencia. También, o sea, Ujú, no eras tan apegado, ¿no? Con ujú, tus padres, ujú. porque ellos estaban en un lado y tú en otro, ¿no? Yo ya me había desvinculado, desde que era adolescente yo me desvinculé. Eso me ayudó. Y eso también yo creo que te está ayudando ahorita con tus hijos también, ¿no? Que no te pegue tanto, ¿no? O sea, Es posible que sí, es posible que sí. Por supuesto que es un vínculo que no estoy en posición de tener la intención de romper. sí, no, pero digo, no es tan fuerte, o sea, el Ujú, estar separados, ujú. porque tú de chico viviste eso, ¿no? Esa como Sí, yo separación, ¿no? viví esa desvinculación y Ujú, para mí fue un proceso muy duro como adolescente, claro. no sentirme ni de aquí ni de allá. Eso me ayudó, tal vez en ese momento fue cuando yo decidí que quería irme a vivir a otro país, porque no me sentía mexicano. Como no me sentía aceptado por la sociedad poblana, como no me sentía aceptado por la sociedad chilanga, Pues, qué chingas entonces yo hagan. me quería desvincular Ajá. y mi cabeza me decía entonces, vámonos de este país. Nunca me atreví a hacerlo, pero yo creo, ahorita no lo había pensado, pero creo que una de las cosas por las que yo quería salirme del país era porque no me sentía ni de uno ni de otro lado. Claro. El Yo no que soy tan mexicano, yo no soy tan mexicanista. Por supuesto que amo a mi país, es el país en el que me tocó nacer y crecer, desarrollarme, entender la vida, pero yo no soy tan, no tengo tanto vínculo o tanta añoranza de regresar a México. Y pues sí, entonces a partir de esa etapa, creo que como yo decidí en mi cabeza, creo que eso de ser migrante yo ya lo traía en mi cabeza desde que era adolescente. Quería salirme del país, pero nunca me atreví, ujú, el miedo nunca me lo permitió, y ahorita que lo estoy haciendo creo que no es nada de lo que me imaginé, sí, ¿no? También yo idealicé mucho el salirme de México y me contaba historias y cosas de ese tipo que nunca me atreví a hacer, pero salir de tu país y empezar de cero, dejar todo atrás, todo lo que conocías, todas las personas a las que sí. conoces, toda la forma de cómo conocías que se hacían las cosas, dejarlo atrás y llegar a otro lugar y empezar de cero, no es fácil. No, nada fácil. No es para cualquiera. Por eso creo, de lo que decíamos hace un momento, creo que todas las personas estaría padrísimo que se dieran la oportunidad de, si no hacerlo de forma permanente, hacerlo de forma temporal, porque hacerlo de forma permanente no es para cualquiera. Y no es que los que lo hagan de forma permanente son mejores. Creo que cada uno de nosotros tiene su propio camino, sus propios sueños y sus propias cosas por cumplir. Pero creo que así como hay algunos que les gusta lo dulce y otros lo salado, y los dos están bien, Ujú, creo que hay algunas personas que se les va a facilitar mucho más buscar otra vida en otro país y empezar de cero, claro. porque creo que por el camino por donde vayas, aunque algunos encuentren su camino para migración a través de irse a otra escuela,
estudiar una carrera en otra escuela, una maestría, un doctorado y ya quedarse en ese país, creo que siempre es empezar a picar piedra, Ujú. socialmente, culturalmente, laboralmente, incluso personalmente, porque dejas atrás toda la forma y la cultura que conoces para venir a integrarte a una nueva cultura. Algunas personas que dicen, pues voy a Estados Unidos y me conozco a una gringa y me caso con ella, hay un empezar de cero. Sí, totalmente. Oye, güey, si por ejemplo ahorita a estas alturas de tu vida, de todo lo que has vivido, ahorita que estás acá en Estados Unidos y todo, ¿cuál sería como que todavía tu mayor miedo en la vida? Mi mayor miedo en la vida, no hacer lo que sueño hacer, ¿Y qué que sueñas hacer? ser emprendedor. Ser emprendedor y ayudar a otras personas. Hoy ya estoy en un momento de mi vida en el que después de echarme ese clavado hacia adentro, eh, encontré algo que era mi propia identidad, que Ujú. nunca me había preguntado quién soy. Encontré mi propia identidad. Bueno, estoy descubriendo todos los días esa identidad de quién soy. Encontré conocí y estoy tratando de construir el concepto de amor propio, que es algo que no tenía en mí, y eso me ayudó a encontrar mi vocación. Que eso no significa que mi vocación no pueda cambiar con el tiempo, al menos lo que hoy quiero hacer vocacionalmente es ayudar a otras personas y que mi emprendimiento se trate de ayudar a otras personas. ¿Qué te hace sentir el ayudar a otras personas? Me hace sentirme realizado y que al mismo tiempo cuando ayudo a otros, me estoy ayudando yo o estoy recibiendo parte de esa energía de ayuda. Creo que la, todo lo que existe, Ujú, antes no lo veía así, pero hoy creo que todo lo que existe es un fenómeno energético. Y no estoy hablando de algo místico, ¿no? Es algo físico. ujú. La energía es física. Y creo que descubrí que ayudar a alguien me hace llenarme de energía, me hace sentirme bien, me hace sentirme pleno. Antes no lo reconocía y no lo y entonces no lo hacía, pero lo hacía de forma inconsciente. Y hoy que ya lo concienticé, sé que ayudar a alguien me llena de energía, me recarga, es como ponerme gasolina. ¿Consideras que, por ejemplo, no solamente eres un migrante, sino que estás migrando de piel, ¿no? De alguna Sí, manera. claro, sí. Pero no lo habría descubierto si no Ujú, hubiera sido físicamente migrante. claro. Y después de haber trabajado, por ejemplo, en televisión, en el gobierno, en construcción, en jardinería, de mesero, De de taxista. taxista, etcétera, ¿qué conclusión sacas de todos esos trabajos? O sea, tu camino, o sea, ¿cuáles consideras tú que sí es realmente pues, tu misión profesional, por así decirlo? Cada uno de esos Ujú, trabajos, también en México, antes de ser reportero y antes de ser servidor público, fui telefonista durante 11 años de mi vida, fui maestro a nivel preparatoria y todo el resto de cosas que son un montón también. Am, Creo que todos me han enseñado algo y alguna vez vi una conferencia que Steve Jobs ujú, dio en, no recuerdo qué universidad, ahorita ya no recuerdo qué universidad, pero él habló acerca de unir los puntos. Todo lo que uno va aprendiendo en la mm. vida, en ese momento no sabes para qué va a servir, pero llega el momento en el que ese conocimiento se junta con ese otro y con otro y con otro y empiezas a unir los puntos. Entonces creo que todos esos trabajos, mi paso por la universidad, y por todo el resto de las actividades que he tenido de emprendimiento, todo eso me ha enseñado algo
que me lleva hasta este punto en el que entiendo que lo que a mí me apasiona es emprender y ayudar a otros a lograr su emprendimiento. Eso es lo que yo quiero hacer. Ayudarle a otras personas a que lo que a mí me ha dolido durante años, tener que ser empleado Ujú. y soñar con ser emprendedor, pero que se quedaba solo en un sueño, eso me ha dolido durante muchos años. Ahorita lo que quiero hacer es ayudar a otros a que no les pase lo que me pasó a mí durante años. Yo durante años soñaba con tener mi propio negocio, pero por miedo, por lo que sea, no lo hacía. O porque le echaba la culpa a fenómenos Eh, externos como el gobierno, como la exacto. crisis, como la economía, etcétera, etcétera. Entonces, hoy lo que quiero hacer, y creo que me llena, me satisface, me hace sentir bien, me hace sentir pleno, es ayudarle a otros en su camino para que su sueño de ser emprendedor sea una realidad. Claro. Y no como yo, que durante años me quedé teniéndolo solo como un sueño. No, pues perfecto, pues. Y oye, ¿tienes alguna red social donde se puedan, ahí, que te sigan ahí en Sí, Instagram o tengo Instagram, cuál es tu Instagram tengo ahí? Para, Gustavo Gamboa guión bajo al final. Gustavo Gamboa guión bajo. pues sí, para que te sigan ahí. Ujú, Gustavo Gamboa, guión guión bajo, bajo. en Instagram, ¿no? Ujú. Imagino que pronto también vas a tener ahí Estoy YouTube comenzando, o algo, ¿no? estoy comenzando Ujú. mi proceso, estoy Pues sí. comenzando mi canal de YouTube Ujú. y sí, igual que tú, voy a estar compartiendo Pues sí, ya, eh, después te información. tocará invitarme a mí, Ok, ahí a tu canal. Mm. perfecto, Julio. Oye, Gus, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación. Creo que fue una plática muy, pues, enriquecedora, ¿no? Sobre todo para los que nos escuchan, nos ven. Y pues muchísimas gracias, que no sea la primera ni la última vez. Gracias, Julio. No, pues, un placer. Y Gracias. pues aquí seguiremos en el sueño americano. Muy bien. Muchas gracias a todos. Si les gustó este video, ya saben, un like. Y aquí se va a quedar el siguiente video, que es otra entrevista que tuvimos aquí y hemos tenido aquí en el canal, para que continúen aquí en el chisme, pero de emprendedores migrantes sobre todo. Gracias por acompañarnos. Bye bye.